Continuando la serie de artículos publicados dedicados a la evolución, no podía faltar la figura de Lamarck y su fallida teoría de la evolución, herencia de los caracteres adquiridos, más conocida como lamarckismo. Cubramos ese espacio ya que el rechazo que sufrió la teoría de la evolución de Lamarck marcó el descrédito de su autor en vida y aún mucho después de su muerte, y arrastró consigo injustamente al resto de su obra. No fue hasta principios del siglo XX cuando se revisaron sus ideas y se le comenzó a reconocer como un gran naturalista y pensador avanzado para su época. Lamarck nació en 1744. Muy joven ingresó en el ejército, donde por su valor en combate ascendió rápidamente a oficial. En 1768, debido a una herida en el cuello, tuvo que abandonar la carrera de las armas. Como solo le quedó una pequeña pensión para vivir y dada su posición de caballero, decidió estudiar medicina, profesión que nunca llegó a practicar. En aquellos años, la botánica estaba muy ligada a la medicina y era afición muy popular entre la nobleza, que se cultivaba en sus propiedades gran variedad de especies de flores y plantas traídas del extranjero. Esto hizo que Lamarck se dedicara a la botánica, pero con espíritu científico. No tardó en escribir un gran libro titulado Flora de Francia, que le publicó el naturalista Georges Louis Buffon, en el que comenzó a aplicar claves dicotómicas en la clasificación de las especies. Gracias al prestigio que obtuvo en su libro y a la amistad con Buffon, le eligieron miembro de la Academia Francesa de Ciencias, obteniendo un puesto en el Museo de Historia Natural. En 1793, motivado por una reorganización del museo, pasó a ser profesor del área de insectos y gusanos, departamento que luego él nombraría como Zoología de Invertebrados. ¿Quién fue Lamarck? Lamarck fue el primero en utilizar el término de biología para referirse a las ciencias de la vida y el que acuñó la palabra invertebrados. Sobre este nuevo campo escribió un importante libro en 7 tomos, Historia Natural de los Animales Invertebrados. Esto era muy avanzado para su época. Escribió también sobre diversos temas como meteorología, química e hidrología, pero por lo más conocido es por su teoría de la evolución que expuso en el libro Filosofía Zoológica. Según Lamarck, los órganos se adquieren o se pierden como consecuencia del uso o desuso. O sea, esa era su teoría, la teoría del uso y del desuso. Y los caracteres adquiridos por un ser vivo son heredados por sus descendientes. De esta manera, un herbívoro que estire el cuello para alcanzar las ramas altas logrará que éste se alargue, y tras varias generaciones de transmitir esta característica a sus descendientes tendríamos una jirafa. O sea, él decía que las jirafas si tuvieran el cuello más largo era que vivían mucho más tiempo. Para Lamarck, el principio que rige la evolución es la necesidad o el deseo, el que denominó Bezoin. También se conoce su teoría como herencia de los caracteres adquiridos o lamarckismo. Hoy en día sabemos que el uso o desuso de un órgano no es heredable, y aunque en aquellos años no existía la genética para corroborarlo, la bien fundada y cuidadosamente argumentada teoría propuesta por Darwin se impuso, sustituyendo al Bezoin por la selección natural como principio que rige la evolución. A principios del siglo XX, el psicólogo norteamericano Mark Bladin dio una versión conductual a la teoría de la evolución de Darwin, sugiriendo que las innovaciones culturales y el aprendizaje podrían cumplir y predisponer el curso de la selección natural. Este fenómeno, conocido por varios nombres como evolución cultural, coevolución o asimilación genética, se basa en que la selección natural podría favorecer genéticamente las características conductuales y físicas que mejor aprovechen el entorno. La esencia de esta idea suena algo conocido.
Una vez rehabilitado Lamarck, por lo menos en parte, lo realmente cierto es que el verdadero motor de la evolución sigue siendo la selección natural, como afirmaba Darwin, y que solo donde la evolución biológica interactúa con la evolución cultural, el uso o desuso de determinados órganos por seguir determinadas conductas ventajosas puede variar o abrir nuevos caminos a la evolución. Lamarck murió solo, ciego y empobrecido a los 85 años en 1829. Su principal teoría fue la de el uso y el desuso. Ahora vamos con la teoría de Darwin. Darwin es sin duda alguna una de las personalidades que más han representado para el avance de la ciencia de la historia de la humanidad. Sus estudios sobre la evolución y sobre todo el descubrimiento de la selección natural marcó el nuevo rumbo de la biología. O sea, es una de las principales bases de la biología. Darwin nació el 12 de febrero de 1809. Darwin publicó parte de la información recogida en forma de varios libros y aunque está muy bien explicada cómo se comportaban los animales y qué aspecto tenían las plantas de remotos lugares del globo. A él le interesaba mucho más el significado de todo aquello que había visto, el cómo y el por qué. Fue anotando sus observaciones sobre variaciones hereditarias en sus cuadernos sobre la transmutación de las especies, pero cuando leyó el libro Ensayo sobre el principio de población del clérigo y economista político Thomas Robert Malthus, fue el momento en que encontró la respuesta que buscaba. Las ideas de Malthus sobre el equilibrio de las poblaciones humanas le dieron la pista sobre el mecanismo que rige el fenómeno evolutivo, la selección natural, que se basa en la supervivencia de los más aptos. En 1838, Darwin ya había perfilado su teoría de la evolución, pero consciente de las repercusiones que iba a causar y del rechazo que tendría su publicación, decidió demorarla y continuar su perfeccionamiento añadiendo ocasionalmente nuevos datos, o sea, añadía sus datos cada vez que encontraba una respuesta. Darwin y Wallace mantuvieron toda su vida una mutua y generosa relación, reconociendo siempre Wallace a Darwin como primer descubridor del mecanismo de la selección natural. El origen de las especies por selección natural se puso a la venta el 24 de noviembre de 1859, agotándose ese mismo día. En enero de 1860 salió la segunda edición. La importancia del origen de las especies en la biología moderna ha eclipsado el resto de la obra de Darwin y no por eso es menos importante o extensa. Darwin fallece el 19 de abril de 1882 de un colapso cardíaco en su casa de Down, recibiendo sepultura en la nave norte de la Catedral de Westminster, junto a la tumba de Newton. Su entierro se celebró con todos los honores de un héroe nacional el 26 de abril, siendo portado su féretro por miembros de la Cámara de los Comunes, el presidente de la Royal Society, el embajador de Estados Unidos, varios nobles y sus amigos Hooker, Huxley y Wallace.